Siempre encontramos una expectativa de esperar que la paradoja del viaje en el tiempo se resuelva. ¿Cierto? Esta paradoja que nos dice que si nosotros viajamos al pasado y matamos a nuestro abuelo, existiríamos o no. No podríamos haber ni siquiera viajado porque ¿cómo hicimos para viajar? Pues si ya habíamos matado a nuestro abuelo, entonces no podríamos haber estado en ese viaje. Entonces se genera un problema y siempre hay una expectativa de que alguien pueda resolver este asunto. Lo que hay que decir es que es una paradoja, es decir, no se puede resolver, y en este caso más bien lo que tenemos que saber es que esto es más bien producto de la imaginación. Es decir, no voy a tomar la imaginación como si fuera algo peyorativo. No, imaginar es muy importante, imaginar es muy interesante, muy valioso. Solo que a veces hay que saber enfocar la imaginación en otro tipo de aspectos. ¿Por qué? Porque la paradoja del viaje en el tiempo termina, digamos, presuponiendo que esto sería posible y termina más bien incitando a que alguien como que resuelva, que alguien la resuelva como si fuera una pregunta de examen de la que se puede salir, que alguien la resuelva para que nosotros viajemos entonces en el tiempo y podamos, digamos, matar al abuelo, por decirlo así, como sin consecuencias, algo así. Sin embargo, no se puede, dado que lo que podemos decir es que los viajes en el tiempo, en este caso al pasado, nosotros, o sea, tomando la paradoja pues que hace referencia al pasado, nosotros no podemos ir al pasado. ¿Por qué? Porque lo que se utiliza para validar esta paradoja es creyendo que si nosotros viajamos muy rápido vamos a ser capaces, es como si nosotros viajáramos hacia atrás muy rápido, por ir muy rápido vamos a llegar al pasado, algo como eso. Y no, realmente lo que ocurre cuando tomamos en serio esa posibilidad del viaje al pasado, de viaje en eso que se llama como viaje en el tiempo, en este caso al pasado, realmente lo que ocurre cuando nosotros nos desplazamos hacia atrás muy rápido o hacia adelante o hacia la izquierda, simplemente lo que hicimos fue recorrer una distancia, aunque larga, la recorrimos normal en el tiempo, pero no por eso fuimos al pasado. No, eso no pasa y tú puedes hacer la prueba. Pues digamos, correr muy rápido y no vas a llegar al pasado. Y alguien dirá, pero es que son grandes velocidades. No importa, así tú vayas muy rápido, eso no te lleva al pasado. Eso simplemente hace que tú hayas corrido muy rápido, ¿cierto? En el tiempo, que hayas andado muy rápido en ese mismo espacio y compartiendo el tiempo. Entonces la paradoja del viaje en el tiempo lo que resulta es más bien, digamos, un ejercicio creativo para ver el problema que desencadena la posibilidad de creer que sea real un viaje al pasado. La misma paradoja nos va indicando que lo que hay detrás de esta paradoja es el hecho real y efectivo y crítico con bases de que no se puede viajar al pasado porque se genera este tipo de situaciones. Hay intentos que intentan hacer como líneas de escape o líneas temporales, como si hubiera una posibilidad como de ir al pasado y luego hacer como algo para que no haya ningún complique o que eso siga pasando. No, porque de entrada no se puede viajar al pasado. O sea que no hay como una especie de situación en la que yo voy a hacer algo para que no me vean y no afectar. En muchas películas utilizan este argumento de voy a viajar al pasado, pero voy a tratar de no hacer tantos cambios para que eso no afecte el futuro. Pero resulta que muchas personas se terminan creyendo eso y no se dan cuenta que es una película y que realmente el argumento no está teniendo en cuenta lo que pasa de entrada, de base, desde el inicio, y es que por tu correr muy rápido no se puede ir al pasado ni al futuro, como la película Ir al futuro tampoco. Entonces en este caso, hablando de esa paradoja, lo que vemos es que por viajar, al no llegar al pasado, mucha gente lo que hace es que cree que sí es posible solamente por viajar ir al pasado y no reconocen lo que en efecto realmente pasa y es que te has desplazado a una parte, has corrido hasta cierta parte muy rápido, así vayas de para atrás, así tú no vayas en reversa, reversaste mucho y ya.
Entonces lo que la gente hace es que normaliza estos supuestos viajes al pasado, cree que es posible, aunque exista esa paradoja, pues cree que sí se puede ir. Y además lo que dicen es que, mira, lo que tenemos que hacer es que es ya estando en el pasado, o sea, no explican cómo llegamos al pasado, sino que dicen, ya estando en el pasado, lo que tenemos que hacer, ya en el pasado, ya llegamos, no sabemos cómo llegamos, dicen estas personas, pero ya estando en el pasado, vamos a tratar de no afectar muchas cosas de ese pasado. Y al no afectar muchas cosas de ese pasado, pues luego vamos a poder regresar a ese presente sin problema y tampoco el futuro se va a ver muy afectado. Pero esto es un asunto, a lo que me refiero, es creativo, de ciencia ficción. Es decir, que yo puedo empezar como a imaginarme que estoy en el presente y en el pasado y en el futuro al mismo tiempo, y que soy un anciano, una casa, un caballo, y que vuelo y que me parto y que me abro, y que soy un concepto y que no soy nada y que soy algo y que soy todo. Puedo empezar a imaginarme un montón de cosas que, aunque ni siquiera profundicen qué es cada cosa de lo que diga, puedo imaginarme todo eso. Pero no por imaginarlo, no por decirlo, se hace real. Entonces, mi invitación es a que mires, digamos, con actitud crítica este tipo de paradojas, porque muchas veces la solución que se le da es como intentar como, no, ya sé lo que voy a hacer, tenemos la paradoja, pero entonces para solucionarla yo no voy a matar a mi abuelo, sino que lo que voy a hacer es andar por ahí y recorrer. No, porque no estás explicando lo que tienes que explicar. No se trata de supuestamente ir al pasado y no matar al abuelo y así eso es lo que hace estar en el pasado. No, eso no es lo que hace estar en el pasado. Porque ahí estás partiendo de yo no maté a mi abuelo, entonces me puedo quedar en el pasado sin problema, sino que lo que no estás explicando es cómo llegaste al pasado. Eso es lo que se tiene que explicar, cómo se va al pasado, ¿cierto? Y yo creo que, por ejemplo, hay películas en cine, no recuerdo muy bien el nombre, pero hay muchas películas que juegan con el imaginario de que efectivamente sí podemos hacer este viaje al pasado. Pero recuerda que una cosa es la ficción de una película y otra cosa es cómo funciona realmente, digamos, nuestra existencia, no en una situación de imaginación. Por ejemplo, yo he analizado cuál ha sido el problema de Interestelar, que no simuló lo que tenía que haber simulado, y eran los efectos de la gravedad cuando iban a este planeta colosal. Y que eso arruina la película en un sentido crítico, pero es que la intención de ellos no es hacer ciencia, ¿cierto? Sino hacer películas, y esto es lo que está en mi invitación. Una manera de entenderlo es que, por ejemplo, en el caso de Interestelar, ¿cierto? La película tenía un guión y lo había hecho un físico, y ese guión fue inicialmente rechazado y se adaptó, digamos, otro para poder, digamos, hacer la película. Se adaptaron, o sea que no se tomó como lo había dicho ese físico, y es porque es una película. Entonces, ¿qué está mostrando? Que cuando pensamos las paradojas de viaje en el tiempo, nosotros como que nos desquiciamos, nos extrañamos, nos perdemos, y creyéndonos todas estas situaciones de que sí es posible ir para un lado o para el otro, pero no aprendemos a disfrutar de que eso es algo creativo. O sea, que no es lo que de hecho es posible que pase. No podemos ir al pasado, y no es como, no podemos ir al pasado y no es como es algo que, ay no, en el futuro sí vamos a poder ir. No, no podemos, o sea, como por la lógica misma de la existencia, no podemos, como se desenvuelve al mismo tiempo, no podemos ir al pasado, pero eso no quita que nosotros, eso no nos quita que nos neguemos a la imaginación. Nosotros podemos hacer historias, podemos hacer películas, ¿cierto? Podemos intentar resolver esta supuesta paradoja que no tiene respuesta, porque es una paradoja en este caso, paradoja que muestra la imposibilidad de viajar al pasado, y en este caso tenemos que aprender a disfrutar de nuestra imaginación, a no creer que porque nosotros tenemos ciertos conocimientos científicos el mundo se acaba o la gracia se acaba. No, sino que ya hay que aprovechar lo que tenemos, analizar cuáles son las bases que tenemos y crear. Que muchas veces se ha pensado que la ciencia es como si destruyera la vida o la imaginación y demás. No, sino que hay que adecuar nuestra imaginación en dimensiones, en aspectos que ya sabemos que pueden desplegarse, y no en otros que sabemos que no es factible que algo pase, y que hay que saber emplear la imaginación para hacer películas o para pensar ciertos problemas,
pero se trata de que la ciencia, la filosofía y demás sí nos ofrecen cuestiones muy interesantes y no apagan la vida, sino que hay que saber desplegar la imaginación en las zonas en que están.